Muy buenos días, qué gusto poder estar hoy en esta bella mañana y tener la oportunidad de llegar a cada uno de los hogares de las personas que hoy nos escuchan. Desde Iglesia Llaves de Sion les damos la bienvenida y queremos empezar este servicio por leer la palabra de Dios. Y voy a aprovechar para leer el Salmo 23. Yo sé que cada uno de nosotros casi que lo sabemos de memoria, pero es así como el día de hoy vamos a dar inicio al servicio de hoy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Maravillosa la palabra del Señor. Hoy quiero que ahí donde tú estás, le dediquemos este tiempo al Señor y dispongamos nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en esta mañana que vamos a escuchar la palabra, que nuestros corazones estén dispuestos, que sean esa tierra fértil que el Señor nos ha llamado a tener, para que esa palabra pueda dar mucho fruto en nosotros. Tan importante en estos tiempos de lo que el mundo entero, y Guatemala no se escapa, está viviendo. Así que, Señor Padre amado, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, porque este es el día que tú has hecho. Este es el día, Señor, que tú hiciste, nos alegraremos y nos gozaremos en este día. Y hoy, Señor, abrimos nuestros corazones, Señor, que ellos sean tierra fértil para que tu palabra pueda dar mucho fruto, y que con esta palabra, Señor, nosotros glorifiquemos y traigamos honra y alabanza a tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola queridos amigos, queridos hermanos, queridas hermanas. Es para nosotros una verdadera bendición tener la oportunidad en este día de poder llegar a las casas, a los hogares de cada uno de ustedes. Pero lo que más nos interesa realmente es desearles esas buenas nuevas, predicar esas buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo vino para darnos a cada uno de nosotros, para que nosotros, conociéndole a Él, tengamos vida y vida en abundancia. Ese realmente es el mensaje que nosotros traemos, un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de fe, que es lo que tenemos nosotros cada uno de llenar nuestros corazones. Es una tarea personal realmente la que cada uno de nosotros tenemos por delante. ¿Cómo queremos estar? Estoy totalmente seguro y convencido que cada uno de nosotros queremos algo mejor para nuestras vidas. La buena noticia que te tengo es que lo mismo y aún más quiere Dios para ti. Él quiere bendecirte abundantemente y quiere que le conozcas de una manera plena para que tu gozo sea completo en Él. El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes un texto de la Biblia que vamos a ir nosotros a el libro del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, y nosotros vamos a ver de qué se trata esto. El día de hoy es la trama o el complot para matar a Jesús. El título que le hemos dado a esta prédica, a esta enseñanza, es ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestarnos. ¿Qué haremos el día de hoy? ¿Qué haremos el día de mañana? ¿Qué haremos con nuestra vida? O sea, tiene un significado especial y debe de hacer de cada uno de nosotros una reflexión. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero construir? ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar para mis generaciones que vienen? Y una cosa que es muy importante es ¿dónde quiero o dónde me miro yo? No solamente en este tiempo temporal que es la vida en este mundo, en esta tierra. Generalmente el espíritu humano es como un niño que hace un largo viaje. Y todos tenemos esa experiencia, ya sea porque somos padres de familia
o porque tenemos hermanos o hemos tenido hermanos pequeños o de nuestra misma infancia, nosotros nos recordamos que cuando salíamos o cuando salimos en viaje en carro, la pregunta que los niños pequeños hacen: papi, ¿ya vamos a llegar? Papi, ¿ya llegamos? Papi, ¿cuánto nos falta? El niño siempre está impaciente por llegar a la adolescencia y después que lo consideren un adulto. Los que hemos tenido oportunidad de pasar ya por esas etapas, nos recordamos y decimos: qué rápido pasa la vida. Ojalá no hubiera pasado tan rápidamente. Bien, el joven espera con ansias entonces que llegue el matrimonio, los hijos y la estabilidad económica. Esa es una realidad. Pero a veces el apuro exige entonces que las cosas sucedan antes de tiempo y lo que se cosecha es tristeza y fracaso, muchas veces por esa afán que nosotros tenemos continuamente en nuestro caminar. Por otro lado, hay personas que no piensan en el futuro. Están muy cómodas, están muy contentas, gozan de las amistades, gozan de esos buenos tiempos, gozan de las familias y gozan de los placeres del momento que la vida les está dando la oportunidad de vivir. Para ellos las experiencias actuales son muy bellas y cualquier cambio entonces va a representar una amenaza. Siempre vamos a estar nosotros colocados o en un lado o en el otro lado. Pero la perspectiva más equivocada del ser humano es no pensar en estos 70 o en estos 80 años que la Biblia dice que el ser humano como medio promedio tiene de vida sobre esta tierra. La Biblia nos enseña que esta vida es realmente la antesala a la eternidad, ¿correcto? Y que Dios está llevando la historia humana a una conclusión. Todos nos preguntamos: ¿serán estos los últimos tiempos? ¿Estamos ya viviendo nosotros los tiempos finales? Es una inquietud que hay en el espíritu de cada uno de nosotros. Y es una inquietud realmente muy real, que debería de preocuparnos, no en el sentido de que no vamos nosotros a vivir con paz y con quietud, sino debería de preocuparnos en el sentido de ¿a dónde voy caminando yo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Me estoy preparando yo en este tiempo y en este momento para esa eternidad a la cual todos y cada uno de nosotros estamos llamados? La diferencia va a ser: ¿voy a vivir yo en la eternidad con mi Padre Celestial, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios? ¿O voy a vivir yo en una eternidad de oscuridad, alejado de Dios? Eso es lo que nosotros deberíamos de comprender, es lo que nosotros deberíamos de realizar, y eso nos lleva a la pregunta del título de esta prédica: ¿qué haremos nosotros? Así como Dios tiene colaboradores que entienden claramente que nosotros estamos de paso en esta tierra, existe, y la Biblia nos advierte también de ello, que hay gente que ignora completamente el plan de Dios, el plan de salvación, y lo rechazan completamente. Y entonces muchas veces ellos, en lugar de ponerse de acuerdo con Dios, se ponen de acuerdo con el enemigo de Dios. Este plan, déjenme decirles, y todos nosotros lo deberíamos de saber, va a fracasar. A pesar de que en este momento nosotros miremos que las circunstancias son difíciles, son oscuras, y nos podamos entonces nosotros meter en un ambiente de temor y de oscuridad. Veremos entonces en esta prédica cómo entonces lo que la Biblia nos está diciendo, que o nosotros vamos a ser colaboradores de Dios, o vamos nosotros a poder convertirnos en esos adversarios de Dios, uniéndonos a las fuerzas de la oscuridad en contra del reino de Dios. El Evangelio de Juan, como un preámbulo, como una enseñanza, ha sido llamado correctamente el Evangelio de la fe. Y por eso es que muchas veces cuando alguien nos pregunta, que tiene poca experiencia o poco tiempo de estar en el Señor, es: ¿por dónde comienzo yo a leer la Biblia? Y muchas veces nosotros recomendamos o hemos escuchado la recomendación: te recomendaría que comenzaras por el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Precisamente aquí están impresos muchas de las obras más importantes y de los milagros realizados por el Señor Jesucristo. Pero entonces el propósito de ese autor era que aquellas personas que leyeran su evangelio creyeran que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que entonces creyendo puedan ellos llegar a tener vida en el nombre de Jesucristo. Quiero recalcar en este momento
7 de los milagros y de las maravillas más importantes que Jesús realizó desde el primer momento que comienza con su primer milagro. Todos recordamos el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Canaán, cuando María, la madre de Jesús, le dice a los siervos de los amos de la boda, cuando el vino había terminado, que le hicieran caso a lo que el Señor Jesucristo les iba a decir que ellos realizaran. Jesús se molesta en ese momento con María y le dice, ¿qué tienes tu mujer conmigo en este momento? Entonces ella les dice a los siervos, teniendo fe en que el Hijo iba a ser movido, a que hicieran lo que Él les mandaba hacer. Todos sabemos entonces que Jesús convirtió en su primer milagro, que narra la Biblia, la conversión del agua en vino. Eso lo tenemos nosotros en Juan 2, capítulo 1. Luego tenemos nosotros la sanación del hijo del siervo del rey. Dice que Jesús iba en su viaje hacia Galilea, cuando sale entonces un siervo del rey, un soldado del rey, y le dice, mi hijo está enfermo, te ruego que vengas a mi casa para que lo puedas tú sanar. Jesús le contesta, vete porque tu hijo en este momento es sanado. El hombre le creyó a Jesús y se fue entonces a su casa, y al día siguiente dice que los siervos de este hombre salieron a su encuentro y le dijeron, tu hijo está sano. Este hombre inquiere y pregunta, ¿cuándo fue sanado y a qué horas fue sanado? Y le dijeron ellos entonces, tu hijo fue sanado ayer desde las 7. Las 7 de la tarde, las 7 de la noche, no importa, pero esa es la hora. Y él se da cuenta entonces que fue el mismo momento en que el Señor Jesús le dijo, tu hijo está sano, vete. Luego tenemos nosotros en Juan 5:1 la sanación del paralítico de Betesda. Este hombre permanecía, dice, acostado cerca del estanque de Betesda por 38 años. ¿Se recuerdan ustedes? La historia del pasaje es que de tiempo en tiempo, dice el pasaje de la Escritura, bajaba un ángel y movía las aguas del estanque. Y la persona que primeramente se metía en el estanque era sanada completamente. Él le dijo, tengo 38 años de estar acá y no hay nadie que me pueda colocar dentro del estanque porque alguien lo hace antes que yo. Le dijo entonces el Señor Jesús, levántate y anda. Luego tenemos nosotros en Juan 6:11 la alimentación de los 5,000 hombres y de las 5,000 o más mujeres y por supuesto todos los niños. Luego tenemos nosotros en el capítulo 6, versículo 19 de ese mismo capítulo, de la alimentación de los 5,000, cuando Jesús camina sobre las aguas y le manda a las tormentas y a los vientos que callen y que cesen. Luego tenemos entonces uno de los pasajes más interesantes que a mí cada vez que yo lo leo me gusta muchísimo porque ridiculiza a los religiosos de esa época. Cuando hay una confrontación de estos hacia aquel ciego que había sido sanado de nacimiento. Si ustedes se recuerdan este pasaje, los discípulos vienen y le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús les contesta, ni este ni sus padres han pecado, sino para la gloria de Dios ha sido este problema. Jesús les sana y luego de eso les dice que se presente entonces a este hombre que ha sido sanado al templo. Los fariseos, los religiosos incrédulos dicen, este no es el hombre que había sido ciego de nacimiento. Lo increpan, llaman a sus padres y entonces este hombre de una manera muy coloquial en la narración ridiculiza a estos hombres. Si ustedes son los expertos de la ley y no creen a quien me ha sanado y que yo he sido sanado, entonces ¿a dónde iremos? Y luego la culminación de los milagros de Jesús la vemos nosotros reflejada en el capítulo 11 de Mateo, cuando viene Jesús y llega entonces con Marta y con María, las encuentra llorando, ya tenía él noticia de que Lázaro había muerto. Lázaro tenía 4 días de haber fallecido, dice. Y entonces Jesús le dice a María, ¿no sabes que si crees verás la gloria de Dios? Bien,
Es importante entonces para nosotros puntualizar todos estos milagros. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tratando yo de traer esto? Porque fe viene por el oír. Cuando nosotros leemos estos pasajes en las Escrituras, podemos nosotros llenarnos de fe, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es la sustitución de un elemento por otro. Cuando uno tiene un vaso sucio, lo que uno tiene que hacer es colocar ese vaso debajo del chorro con agua limpia para que nosotros veamos el efecto de esa agua limpia, cómo comienza a circular y cómo comienza a lavar de lo que anteriormente tenía ese vaso. Así es la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hablarle la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente, para que de nuestra mente baje a nuestro corazón y de la abundancia de nuestro corazón nuestra boca va a hablar. Y en lugar de hablar duda, incredulidad y temor, nosotros vamos a llenarnos de fe, de esperanza, de amor y de poder, que es precisamente la palabra de Dios. Me llama mucho la atención en el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21, Juan termina con su narración del Evangelio y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Imagínense ustedes entonces la cantidad de milagros, de señales y de prodigios que el Señor Jesucristo hizo en ese periodo de 3 años que duró su ministerio aquí en la tierra. ¿Cuánto de eso no nos ha llegado escrito en las Escrituras? Nos ha llegado lo más importante, nos ha llegado lo más relevante, nos ha llegado lo más impactante. Otra de las características del Evangelio de Juan son los 7 grandes declaraciones que Jesús hace de sí mismo cuando Él dice, yo soy. Ahí está Él enfatizando su divinidad, está Él enfatizando su deidad y está enfatizando su carácter de Mesías, del enviado, del Salvador del mundo. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12, segunda declaración de yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tercera, Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El cuarto, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. La quinta, Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es precisamente lo que Jesús le dice a las hermanas de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La sexta, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la séptima, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si nosotros entendemos, memorizamos, comprendemos y reflexionamos en estos 7 gran yo soy acerca de Jesús, nosotros vamos entonces a entrar en esa esfera de mayor conocimiento de quién es Él. Va a venir revelación a la vida de cada uno de nosotros y vamos nosotros entonces a contemplar su hermosura y su carácter todopoderoso. Bien, sigamos con esto. Jesús fue odiado entonces por los líderes religiosos. Eso ya lo sabíamos nosotros. Quienes llenos de celos y enfurecidos por la autoridad demostrada del Señor y las grandes obras que Él hacía, conspiraron para matarle. Tenían gran envidia acerca de este hombre que todas las multitudes comenzaron a seguirle y estaban poniendo entonces en una duda y en un ridículo continuamente cuando ellos eran expuestos a través de las palabras y de las obras que Jesús hacía. Y dice la palabra, y reuniéndose los saduceos y los fariseos en un concilio, dijeron entre ellos, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Ven ustedes aquí el orgullo del ser humano. Vemos y contemporizamos entonces los celos y las envidias que brotan del corazón, como dice la palabra en Santiago. Donde hay celos, donde hay iras y donde hay contiendas, hay toda obra perversa, toda obra satánica. El interés de ellos, nosotros lo conocemos, era mantener el control del templo, mantener su posición, mantener el poder y el beneficio económico por sobre todas las cosas. Esto no ha cambiado. El hombre sigue siendo hombre y sigue cometiendo los mismos pecados y los mismos errores desde el mismo momento en que Caín mató a Abel. ¿Por qué? Caín mató a Abel por celos, por envidia, porque vio que la ofrenda de su hermano era una ofrenda agradable delante de Dios. Eso despertó ira, despertó rencor, despertó envidia en este hombre. ¿Y qué lo llevó a hacer? Lo llevó a provocar una obra de su padre el diablo, que es asesinatos, muertes y contiendas. Bien, todo ello ocurrió después de que Jesús resucitó a Lázaro, después de 4 días de que este hombre permanecía ya enterrado en su tumba. Esto causó un gran revuelo en todo Jerusalén. Era un momento en que las gentes habían sido llamadas y habían sido congregadas y se estaban preparando para la purificación que venía en ese momento y en esa etapa precisamente. Quiero que vayamos a Juan capítulo 11 y vamos a comenzar a compartir desde el versículo 38 para que nos pongamos precisamente en contexto de qué está pasando. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, porque ya sabía que Lázaro había muerto, vino al sepulcro. Este era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y habiendo dicho, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. La Biblia dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando nosotros, a través de nuestros sentidos naturales, como son el gusto, el olfato, el oído, el tacto y los ojos, vemos esas señales y esas maravillas como un muerto que ya yedía, que tenía 4 días de estar en la tumba, resucita a la voz del comando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Cualquiera pudo haber caído muerto en ese momento, ¿ya? Nos impacta realmente ver la manifestación de la gloria y del poder de Dios obrando de una manera sobrenatural sobre la vida y sobre las circunstancias de seres queridos. Esto hizo entonces que muchos creyeran en él, dice la palabra. Pero por otro lado despertó una serie de envidias y de celos. ¿Por qué? Porque el status quo, el estamos bien, no hagamos olas. Y con el agua hasta aquí, a este nivel, cualquier cosa que venga a mover esa situación va entonces a provocar pánico en aquellos, en este caso, enemigos del Señor Jesús. ¿Ok? El tener siempre entonces una experiencia con Jesús es una cosa maravillosa y va a llevar a las personas a tomar una decisión. O creo yo en Jesús o no creo en Jesús. No hay un punto intermedio, porque los indecisos y los incrédulos, a final de cuentas, paran cayendo en aquel punto en el cual no creen y no hacen absolutamente nada. Su indecisión y su incredulidad los paraliza y los convierte entonces en aquellos enemigos del reino de la luz. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Podemos ponerlo en una manera negativa. El que no cree en el Hijo no va a tener vida eterna. Pero el que rehúsa, continúa aquí, creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un pasaje muy duro. Es una pronunciación de la palabra de Dios muy severa para aquellos que no creen en el Hijo de Dios. La ira de Dios entonces está sobre aquellas personas que son incrédulas y que están en contra de su Hijo. No hay una tercera posición neutral, como dije anteriormente.
hacia el Señor. Quienes afirman indiferencia en realidad no creen en Él y le van a parar negando tarde o temprano. Es que tengo que estar seguro, es que tengo que conocer más, es que tengo que tener más experiencia. Todo eso, queridos hermanos, por experiencia propia yo les puedo decir, los va a llevar al fracaso. Uno tiene que tomar la decisión de creer en fe de que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por mis pecados y resucitó al tercer día por medio del poder del Espíritu Santo. Y en este momento está Él a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de aquellos que creen y lo han hecho a Él el Señor y Salvador de sus vidas. Jesús en Apocalipsis condena esa tibieza, condena esa incredulidad, condena esa indiferencia de aquellos que están todavía entre dos aguas. O creemos o no creemos. Pero la moneda raras veces o nunca, cuando uno la lanza al aire, va a caer parada. Eso no sucede. Y si va a caer parada, será de una manera temporal para definirse o hacia una cara o hacia la otra cara. Apocalipsis 3:16, tenemos una advertencia muy clara y dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios nos guarde y nos cuide en un momento que nosotros nos presentemos en X tiempo, que el Señor sabe para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de Él y dar cuentas de lo que nosotros hemos hecho y de las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas. Que no hayamos sido tibios, porque dice la palabra muy claramente que Él nos vomitará de su boca. Encontramos entonces en este texto de Juan las típicas reacciones de la gente hacia Jesús luego de resucitar a Lázaro. Unos están llenos de fe y creen que Jesús es el Mesías prometido. Otros tienen y desarrollan una franca hostilidad, como fueron precisamente los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Y otros, una marcada indiferencia e incredulidad. ¿Por qué? Veamos por qué. Hechos 4:12 dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese otro nombre dado a los hombres? Ese nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, dice la palabra en Filipenses, arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Bien, continuando nosotros con nuestra lectura de Juan, capítulo 11, versículo 46, dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Algunos comentaristas argumentan que estos individuos fueron a los fariseos porque había duda y había incredulidad en ellos. Ellos querían esa afirmación. ¿Mis sentidos me están engañando? ¿Estoy viendo lo que yo tengo que ver? ¿Cuántas veces yo pensaba de una manera personal, y se los comparto yo a ustedes, cuando recién me convertí al Señor y le decía: Señor, si esto no es tuyo, líbrame. Señor, ¿será esto lo que tú quieres para mí? ¿Estoy yo en el lugar, en la iglesia correcta y adecuada? ¿Estoy yo metiéndome a una secta, a una herejía? Son temores, pero nosotros tenemos que tener esa confianza de que el Espíritu Santo guía nuestros pasos hacia toda verdad, dice la palabra. Entonces, muchos de estos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Había que en su corazón. Este era el grupo de los indecisos. Este era el grupo de los incrédulos. Vemos en el primer pasaje que leímos que muchos creyeron en Él cuando vieron el milagro de la resurrección de Lázaro. Este es otro grupo. El grupo que dudosos e incrédulos corrieron hacia una autoridad espiritual para que les reafirmaran que sí, que sus sentidos no estaban engañados y que el que había hecho el milagro verdaderamente era el Mesías prometido. La dureza de su corazón les impidió reconocer entonces al Mesías prometido. De la misma manera, como dice el pasaje, por la dureza de su corazón no entraron a la tierra prometida. Así que cada uno de nosotros debemos de pensar, debemos de meditar. ¿Cuán duro está mi corazón?
Estoy yo preparando mi corazón para que, por ejemplo, este mensaje, la palabra de Dios, lo que estoy escuchando, lo que yo leo, va a entrar en mi corazón y va a caer en tierra fértil. Nosotros tenemos la parábola de las semillas. Dice que la semilla era la misma, pero la semilla fue sembrada en diferentes tipos de tierra. Una cayó en el camino, otra cayó entre espigas o espinos, otra cayó en pedregales y la otra dice que cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra, no todas dio un mismo porcentaje de buen fruto. Unos dieron al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. ¿Por qué? Por el corazón de cada uno de nosotros. Así que es un buen tiempo para que nosotros meditemos y reflexionamos. ¿Cómo está mi corazón? ¿He permitido yo que mi corazón se endurezca porque no han salido las cosas como yo quisiera? ¿Porque no tengo lo que me gustaría tener? ¿Porque creo que Dios no ha escuchado mi oración? ¿Porque Dios no me ha bendecido? Todas esas son cosas que van alimentando negativamente y van produciendo una costra, un callo sobre nuestro corazón, que impide entonces que Dios obre cuando Él quiere obrar y de la manera que Él quiere obrar en nuestras vidas. Dejamos nosotros que la fe entonces sea cambiada por duda y por incredulidad, por dureza de corazón, que fue lo que sucedió con estos hombres que corrieron a los líderes religiosos para contarles lo que Jesús había hecho. Ellos no creyeron en lo que vieron, ellos no creyeron en las palabras cuando Jesús les dijo, Lázaro, sal fuera. Y vieron entonces que aquel hombre que había muerto y que tenía 4 días de haber muerto y que ya apestaba el sitio y el lugar, salió a vida nuevamente. Dios quiere darte vida. Jesús, tu Señor y tu Salvador, quiere que tú resucites y salgas a vida. Y cuando nosotros leemos ese pasaje dice, y estaba el hombre vendado, estaba atado por lienzos y le mandó que fuera desatado para que el hombre pudiera caminar. Muchas veces hay ataduras en nuestras vidas. Salimos nosotros, hemos sido resucitados, como dice la palabra, cuando nosotros conocimos al Señor nuestro Salvador y lo hicimos a Él el Señor de nuestras vidas. Dice la palabra que nosotros pasamos de muerte a vida. Pero muchos de nosotros, o algunos, han quedado todavía con muchas ataduras. Y nosotros entonces tenemos que recurrir, venir al Señor y decirle, desátame mis ataduras, socórreme, Señor. Es lo que el Señor quiere. Escuchar que tú estás clamando a Él. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, nosotros debemos de clamar. Nosotros debemos de venir continuamente delante del Señor a presentarle nuestras necesidades y nuestras peticiones. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, con mayor razón vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a quienes se lo piden, dice la palabra de Dios. Así que no es tiempo de quedarnos callados, no es tiempo de cruzarnos de brazos, no es tiempo de decir, ay, es que Dios no me oye. Dios te quiere escuchar, Dios quiere que tú clames a Él, Dios quiere que tu fe comience nuevamente a revivir y que todas esas ataduras que no te han dejado caminar libremente, que te han impedido ver y alcanzar esas maravillosas promesas de Dios, las puedas tú alcanzar en este tiempo. En el texto entonces de Juan tenemos nosotros la trama de los hombres mezquinos. Tenemos el plan de Dios, ese juez perfecto y misericordioso, y tenemos nosotros el complot de un tribunal malvado contra Jesús, el justo Hijo de Dios. De eso se trata precisamente este pasaje que estamos viendo y compartiendo en este momento. Ellos, sin imaginarlo, iba a final de cuentas producir el plan que Dios mismo había diseñado para que se hiciera de esa manera y de esa forma a través de ellos, sin que ellos lo supieran. Muchas veces nosotros estamos juzgando las circunstancias y estamos pensando de una manera, pero al final de cuentas el que tiene la palabra final y la va a seguir teniendo siempre es Dios. Si es su voluntad se va a hacer, si no es su voluntad se va a hacer. Él es el que abre puertas delante de nosotros y el que cierra puertas delante de nosotros. Así que no te sientas tú incómodo, no te sientas tú frustrado si hay algunas puertas que tú esperabas que se abrieran y no se han abierto. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué tiene para ti en el momento correcto y en el momento adecuado. Él va a abrir esas puertas. ¿Cuáles son?
pregúntale a Dios y ten la certeza en tu corazón y no incredulidad de que Dios tiene planes y pensamientos de bien y de bendición para tu vida. El libro de Génesis es un buen ejemplo que nosotros tenemos acerca de lo que estoy tratando de expresarles en este momento. Tenemos nosotros el relato de la vida de José. Si ustedes se recuerdan, José era el 11º hijo de Jacob, de Israel. Era uno de los preferidos, o era el preferido de Jacob, dice la Escritura. Y viene José y tiene un sueño. Y ese sueño viene y lo comparte con sus hermanos. Cuando él sueña que había una espiga, y él era esa espiga que es colocada en el centro, y alrededor estaban un montón de espigas que se doblaban y se inclinaban hacia esa hacia esa espiga de trigo que estaba colocada en una manera central. Los hermanos se ofenden porque ya le tenían celos, ya le tenían envidia. ¿Por qué? Porque era el favorito del padre de ellos. Y sin duda, haber tenido muchas características buenas para que ese hombre fuera entonces el padre con cierta preferencia hacia su hijo. Dice la Escritura que el padre le había tejido una túnica especial. Bien, su padre lo amaba y lo favorecía tanto entonces que sus hermanos lo llegaron a odiar. Y ellos tramaron un plan de darle muerte. Pero Rubén, arrepentido por esta situación y por ese pensamiento de maldad en el corazón de todos sus hermanos, dijo: no lo matemos, metámoslos en este foso con la intención de él de regresar y sacarlos de ese foso. Pero dice el pasaje de la Escritura, y pueden ustedes corroborarlo y ir a Génesis 37, que en ese momento venía una caravana de ismaelitas y entonces se les ocurrió a estos hombres ya no matarlo ni tirarlo en el foso, sino venderlo a estos mercaderes. José es comprado y es llevado entonces cautivo a Egipto. Conocemos la historia que José entonces cae en la casa de Potifar. La esposa, la mujer de Potifar, trata de seducir a José. José huye delante de la presencia de ellos porque dice: ¿cómo yo voy a pecar delante de los cielos haciéndole semejante cosa al que ha conferido todo su casa con fe hacia mí? Entonces en ese momento José es metido en el calabozo. José en ese momento, o años más tarde, porque pasó varios años ahí metido, tiene un sueño. Y ese sueño se lo revela al panadero y al copero del rey, diciéndoles: uno de ustedes va a ser muerto y el otro va a ser levantado nuevamente delante de Faraón. Y se cumple la profecía de la manera del sueño que José les había dado a estos hombres. Este hombre entonces se recuerda del sueño y le dice, después del sueño que Faraón tuvo de las vacas gordas y las vacas flacas, que José podía interpretar cuál era el significado de ese sueño. En ese momento entonces José es sacado de la cárcel y levantado a la posición más importante después de Faraón del antiguo mundo. Una severa hambruna años después viene sobre toda la tierra de esa región, dice la Escritura, y eso hace que Jacob, el padre de José, mande a todos sus hermanos precisamente a Egipto para comprar trigo y alimentos para que ellos no murieran. Cuando José, después de todo este episodio y de toda esta narración, se revela ante sus hermanos de quién era él, ellos, dice la Escritura, que tuvieron gran temor que José los castigara y se vengara por lo que ellos habían hecho 20 años atrás. Pero miren ustedes lo que precisamente queda registrado en Génesis 50, 19 y 20. No temáis, les dice José a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Podemos cada uno de nosotros identificarnos por este pasaje y pensar: no estoy en el lugar que yo quisiera, no tengo lo que yo quisiera, no he alcanzado aquello que yo quisiera. Y de esta manera entonces José pudo haber pensado y pudo haber tirado la toalla, como nosotros comúnmente decimos, y haber
olvidado de todos aquellos sueños que él había tenido de revelación, de grandeza, de poder, en el cual sus hermanos iban a venir y iban a postrarse delante de él para servirle. José es amargado y José, por la dureza de su corazón, por todo lo que había sufrido, lo había sido traicionado, había sido vendido, había sido acusado falsamente, había sido metido al calabozo. Todo eso, queridos hermanos, es más que suficiente para que aquel corazón que tiene duda, que tiene incredulidad de lo que Dios puede y quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros, pudo haber tirado la toalla. Sin embargo, José se mantuvo firme todo ese tiempo, creyendo, como dice la palabra, cuando Abraham creyó en esperanza contra esperanza, viendo que tenía una promesa que Dios le había dicho que iba a ser padre de multitud. Cuando Dios lo saca a Abraham y le dice, cuenta las estrellas de los cielos, no se podían contar, así será tu descendencia, le dice Dios. Pues José creyó, y es lo que cada uno de nosotros tenemos que creer, la palabra de Dios, las promesas de Dios que están hechas para que tú vengas, las descubras, las reclames y las hagas tuyas. Lo que quiero yo entonces con este pasaje que he compartido de la vida y de la historia de José y la trama de este tribunal, de este concilio para tratar de darle muerte entonces a Jesús, todo esto lo convierte Dios en bien. ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros qué es lo que Dios tiene determinado para la vida de cada uno de nosotros, pero sí tenemos nosotros que tener la plena certeza y la plena confianza que los planes de Dios para tu vida, como para la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas, son planes de bien, son planes de bendición. Así que no te desanimes si estás pasando en este momento por un desierto. Cree y confía de que a la vuelta de la esquina la bendición que Dios tiene para ti va a venir para tu vida. La conspiración del hombre, entonces, la trama del hombre va a ser perversa y es engañosa. ¿Por qué? Porque busca sus propios intereses y sus propios beneficios de una manera muy egoísta y muy mezquina. Esa es la historia de la humanidad desde que se creó. Por eso Dios, en determinado momento, dijo él, me arrepiento de haber formado y de haber hecho al hombre. Que no seamos nosotros entonces de esos incrédulos que estamos con nuestra incredulidad retando literalmente a Dios. Y no que no, y no que sí, y no que me habías prometido, y no que habías dicho. Sometámonos humildemente delante de Dios, doblemos nuestra cerviz y digámosle, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo sé que tú eres mi Padre Celestial y que tienes promesas de vida y de bendición para mi vida. Si nosotros nos acercamos de una manera humilde delante del Señor, el Señor nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él rechaza a los altivos de corazón y recibe a los humildes. Eso me lleva a aquel pasaje de la Escritura, de la parábola, del fariseo que se presenta delante del templo, que parado dice, te agradezco porque no soy como todos estos pecadores, yo diezmo, yo ayuno, yo hago buenas obras. Y dice, atrás había un hombre que ni siquiera se atrevía a levantar o alzar su rostro al cielo y postrado le decía, perdóname Dios porque soy un pecador. Dice, les aseguro que este hombre que se humilló salió justificado, pero el otro no fue justificado. Así que humildemente vengamos y presentémonos delante del Señor. ¿Por qué? ¿Somos nosotros dignos de algo? La verdad es que no. No somos dignos de nada. Es por su misericordia, por su amor y por su justicia, dice su palabra, que nosotros entonces entramos a la familia de Dios. Y siendo adoptados, Dios nos trata como hijos, ya no como siervos, ya no como esclavos. Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey es como un río en las manos del Señor. Él lo dirige a donde Él quiere. Y precisamente eso es lo que vamos a ver, cómo entonces la trama de estos hombres inicuos de darle muerte a nuestro Señor era el plan perfecto de Dios. ¿Para qué? Para que a través de la muerte de un hombre viniera la salvación a toda una raza, a toda una humanidad. Podemos nosotros creer que somos nosotros los que tenemos el control de la situación, de las circunstancias, y que los planes que nosotros
pensamos y tramamos muchas veces, vamos a engañar a Dios y vamos a lograr que nuestra astucia, que nuestra listura, alcanzar todo aquello que el hombre inicuo piensa, que trama mal continuamente. Voy a hacer este negocio, me voy a meter al gobierno, voy a afiliarme o a hacerme amigo de fulano o de mengano. Si esos son los planes, hay maldad en ese corazón y al final de cuentas no va a dar fruto, no va a traer bendición ni para tu vida ni para tu descendencia. Así que mucho cuidado. Meditemos nosotros qué es lo que nosotros estamos pensando, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, dice la palabra. Antes de que tú clames, yo habré oído, dice su palabra. ¿Ya? Antes de que nosotros hagamos una sentencia y una oración, es porque ya nosotros lo hemos pensado. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él las pesa y Él las examina. ¿Cuáles son esas intenciones? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son perversas? ¿Son oscuras? ¿Podríamos nosotros sacarlas a luz para que fueran expuestas y de esa manera no traer vergüenza en nuestras vidas? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar. El corazón del rey es como un río en las manos del Señor. El corazón del hombre está en las manos del Señor. Y el corazón y las disposiciones de ese corazón, por más que sean muchas veces perversas y en contra de todo un pueblo, de una nación, Dios va a inclinar para que esa trama de mal se convierta en bendición. Hoy lo vemos en el mundo. Vivimos en medio de una conspiración y todos lo sabemos, ¿ya? ¿Qué está pasando en el mundo? Se dice, se habla, se piensa, se comenta de que hay un grupo, que hay una élite que está tratando de dirigir el mundo hacia una cierta situación o una cierta circunstancia. Están ellos como en un concilio, precisamente lo que nosotros estamos compartiendo hoy. Están ellos haciendo una trama. ¿Para qué? Para verse exclusivamente ellos favorecidos sobre el beneficio de millones y de miles de millones de personas. ¿Nos debe de atemorizar? Probablemente muchos de ustedes o muchos de nosotros en determinado momento nos podemos atribular. Podemos pensar a dónde va el mundo, quién lo está dirigiendo, pero tengamos fe, porque Dios es el que tiene control de todo. Y así como nosotros vemos que la trama de este concilio malvado de darle muerte a Jesucristo trajo bendición para millones y millones, para que esos millones llegaran a ser llamados hijos de Dios. El Salmo 2, 1 y 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Quiénes son estos reyes de la tierra? Los poderosos, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que tienen el control, los que tienen la influencia en este momento. Y dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es lo que estamos viviendo precisamente en este tiempo. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, dice la palabra, el Señor se burlará de ellos. Así que no nos preocupemos, Dios está en control de todo. Amén. ¿Cuán cierto es entonces que nosotros conspiramos? Y conspiramos muchas veces en contra de Dios. Tú podrás decir: no, yo no estoy conspirando ni me atrevería yo a conspirar en Dios. Pero cuando tú tienes unos planes que no son los planes de Dios para tu vida y para lo que tú estás mandado a hacer, tú y yo estamos conspirando en contra de Dios. No seamos nosotros hallados en ese puesto, en esa posición, en ese momento. Dios nos libre. El mundo se opone a Dios y a la vida humana. Se han masacrado millones a través de abortos, a través de guerras, a través de pestes, a través de toda una intriga y una confabulación. El orgullo humano ha sido el gran combustible precisamente que está alimentando y ha alimentado esa gran ambición y ese egoísmo del hombre. Mis intereses son más importantes que los intereses de todo el mundo. Es un axioma falso completamente, egoísta y perverso. Continuando nosotros en el pasaje de Juan, capítulo 11, leemos el versículo 47 y dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos
reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Les importaba a ellos su lugar santo? ¿Les importaba a ellos su nación? Posiblemente ellos, antes de ver el lugar santo y su nación, miraban, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a perder el poder, voy a poder perder el control, voy a dejar de tener tantas riquezas y tantos bienes y tantas influencias. ¿Se dan ustedes cuenta entonces cuán perverso es el corazón del ser humano? Alarmados entonces por la noticia del milagro más sorprendente que hubiera realizado Jesús, temieron estos hombres el efecto del público, el efecto de las multitudes que estaban cada día creyendo más que Jesús era el Mesías prometido. Eso ponía el status quo en un equilibrio muy frágil. La balanza iba a ser inclinada entonces hacia que todos creyeran que Jesús era ese Mesías prometido y profetizado siglos atrás. Y eso no les convenía a ellos. ¿Por qué? Porque entonces, como les dije anteriormente, ellos estaban temiendo perder su poder, su autoridad y el control. Todos sabemos que los fariseos y los saduceos creían cosas diferentes. Los saduceos no creían en ángeles, no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en esas cosas. Pero el control y el poder de la autoridad espiritual máxima no era de los fariseos, sino era de los saduceos, la clase social alta en esa época. Y ellos eran los que controlaban precisamente el concilio y las reuniones. Entonces, habían pocos puntos en común. En general ellos tenían muchas diferencias que los separaban, pero encontraron un punto común. ¿Qué vamos a hacer con este hombre que está poniendo en peligro nuestro bienestar personal? El Sanedrín, o el concilio, estaba formado por 70 miembros, dice la historia. Estos eran líderes religiosos, la mayoría de ellos eran saduceos. Y la clase que sustentaba, como les dije anteriormente, el poder social y económico de esa época. El único punto de la agenda por la cual estos se pusieron de acuerdo y se reunieron era ¿qué vamos a hacer con este hombre que nos está amenazando? ¿Ok? Temían entonces perder ese poder, esa autoridad y ese control porque Jesús les estaba amenazando. Si nosotros continuamos leyendo en el versículo 49, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Sobre la arrogancia de este concilio hay un hombre que es todavía aún más arrogante y es Caifás. Vosotros no sabéis nada, les dice a ellos, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás era el sumo sacerdote que venía ejerciendo el papel de sumo sacerdote desde el año 18 después de Cristo. Y este había sido designado por el prefecto Valerio Grato, dice la historia. Y continuaría en el cargo hasta que lo depusieron en el año 36 después de Cristo. Caifás era yerno de Anás, por eso es que nosotros escuchamos los dos nombres juntos, Anás y Caifás, que fueron los que llevaron precisamente a Jesús dentro del concilio para acusarlo. Anás era el suegro de Caifás y Anás había sido sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo, pero gozaba aún de gran influencia y poder. Teóricamente, un sumo sacerdote ejercía de por vida su papel de sumo sacerdote. Se dice que Caifás fue el sumo sacerdote que duró más tiempo en el poder de ser el sumo sacerdote hasta el tiempo en que fue depuesto. Viene Caifás y les dice, vosotros no sabéis nada. Esta frase describía la clase de hombre que Caifás era. En respuesta a la indecisión del concilio, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Él propuso una solución radical, acorde con su carácter, con un corazón malvado. Su propuesta fue entonces darle muerte a Jesús y les dijo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca. Las palabras de Caifás como sumo sacerdote
habían sido el instrumento que Dios puso en esas palabras proféticas para que el cumplimiento de las Escrituras se viniera a hacer en ese tiempo a través de la muerte y de la resurrección de Jesús. Cualquiera, si nosotros lo vemos de una manera natural, pensamos que ellos estaban logrando su cometido y su propósito. Se estaban saliendo ellos con la suya. Pero como vimos nosotros en Proverbio, Dios inclina el corazón del hombre para hacer conforme a lo que Dios quiere. Ese era el plan divino de Dios. Ellos no estaban haciendo nada más que esos fieles sirvientes del plan divino de Dios, aunque ellos no supieran que en ese momento eran instrumento precisamente de Dios. ¿Había maldad en su corazón? Sí. Un hombre puede ser muy malo, pero aún así Dios hace que ese hombre actúe conforme a lo que Dios ha dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios es el Rey de Reyes. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Hay circunstancias, hay situaciones que el hombre cree que se está saliendo con la suya, pero a final de cuentas el que gana es únicamente Dios. Caifás dijo, o Jesús muere o la nación se acaba. Su aparente preocupación por la nación escondía únicamente odio y celos hacia Jesús. Vemos entonces que esta es la tercera posición. Unos creyeron en el Señor, otros dudaron y fueron corriendo a decirle a las autoridades religiosas lo que Jesús había hecho. Y la tercera posición es oponerse francamente a los planes de Dios. Eso es lo que hizo este sumo sacerdote. Se opuso con altanería, con dureza y con maldad en su corazón a lo que Dios estaba queriendo hacer. Continuamos y leemos en el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En su oficio de sumo sacerdote, Caifás técnicamente era un vocero de Dios. Y cuando Caifás anunció que Jesús había de morir por la nación, involuntariamente estaba profetizando la muerte de Cristo en sacrificio por toda la humanidad. Caifás no se da cuenta de que su malvado plan es exactamente lo que Dios quería. Dios puso en la boca del sumo sacerdote las mismas palabras que él quería que se pronunciaran. Así que no temamos los planes del hombre, porque a final de cuentas esos planes del hombre van a final de cuentas ser los planes de Dios. No temamos, confiemos y creamos y tengamos paz en nuestro corazón de que Él ha triunfado por sobre todas las circunstancias. La muerte de Jesús conocemos que tenía un alcance más allá de que solo la nación de Israel fuera salva. Y a través de ella el mundo entero pudiera ser reconciliado por ese sacrificio perfecto, dice la palabra en Hebreos. Ese sacrificio que fue hecho una vez, presentado delante de Dios como oveja que llegó al matadero perfecta, sin mancha y sin pecado. Y Dios aceptó ese pecado para que a través de la muerte de Jesús cada uno de nosotros podamos llegar a tener vida eterna. Versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Este pasaje nos puede hacer pensar que Jesús se atemorizó, pero la verdad es que no. Jesús no se atemorizó. Jesús no iba a permitir que lo capturaran antes del tiempo señalado en el plan perfecto de Dios. ¿Se dan cuenta entonces la sabiduría de Jesús? Él conocía el plan de Dios. Él conocía cómo sus pasos y sus días estaban determinados. ¿Por qué? Porque conocía cuáles eran los planes que Dios, su Padre Celestial, tenía para él. Entonces él no iba a permitir que esos planes, por maquinaciones del hombre, se adelantaran. Confiemos en Dios, confiemos en el tiempo de Dios, confiemos en el momento de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Es lo que nosotros tenemos que extraer precisamente de este pasaje. Jesús no tuvo temor, simplemente él precavidamente se apartó para evitar una confrontación innecesaria antes de tiempo, del tiempo señalado por Dios.
Jesús entonces estaba bajo la sombría, bajo la protección, bajo los planes divinos del Padre Celestial. Y Él permanecía en control absoluto de las circunstancias. Dios sigue teniendo el control de todo, como siempre ha sido y como siempre será. Así que no temas. Puedes tú sentirte que estás como José, metido en el calabozo. Puedes tú pensar que has sido vendido, que has sido traicionado, que has sido inculpado falsamente, que Dios se ha olvidado de ti. Pero miremos precisamente este pasaje. Cuando dice entonces, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. ¿Se quedó haciendo qué? Esperando el tiempo perfecto de Dios para actuar conforme a lo que Dios dirigía. Aunque las circunstancias mundiales en este momento no son muy positivas, por el temor, por la oscuridad, por la desesperanza, por la incertidumbre, puede ser que tus circunstancias en este momento no sean las ideales, no sean las perfectas. Y te encuentres tú también en ese momento de estar pasando por tribulación. Pero lo que tú tienes que tener en este momento es paz en tu corazón y descansar en aquellas promesas y certeza en ti de que Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios sigue en control de todo. No hay nada que se le escape a Dios. Y eso, con que eso se te quede a ti en este tiempo que estamos escuchando esta prédica, va a ser verdaderamente maravilloso porque va a ser un refuerzo, como un booster, para que tú recuperes esa fe nuevamente en Dios. No servimos nosotros a un Dios que está muerto. Servimos a un Dios vivo que tiene cuidado de nosotros. Y sus pensamientos son pensamientos de paz y de bendición para cada uno de sus hijos. Jeremías 29:11, me encanta este pasaje, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es ese fin que esperamos? Como comencé con la introducción de este pasaje, muchas veces nos apresuramos, nos afanamos y entonces nosotros en nuestras fuerzas queremos hacer las cosas. Esperemos confiadamente que sea el tiempo y el momento de Dios para actuar como lo hizo el Señor Jesucristo. Y en ese momento nosotros vamos a ver que sin afán las promesas de Dios vienen a nuestras vidas. Amén. No nos congregamos hoy entonces para lamentarnos sobre los recuerdos de nuestro Dios. No leemos los pasajes de las Escrituras para decir, qué bonito, ojalá que Dios actuara en este tiempo y en este momento como Dios actuaba y hacía los mismos milagros. Dios sigue trabajando, Dios no se ha cansado. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente tener esa fe, esa certeza en nuestro corazón para que esas ventanas de los cielos se abran y vengan esas bendiciones sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está tu fe? Es tiempo de que nosotros reforcemos esa fe. Es tiempo de que nosotros, viniendo esa fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, seamos nosotros obedientes y hacedores precisamente de lo que la Escritura, de lo que Dios, de lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer en ese tiempo correcto y adecuado a cada uno de nosotros. Adoramos entonces a un Dios vivo. No se nos olvide eso. No adoramos al Dios de las Escrituras del Antiguo Testamento, donde nosotros miramos muchos milagros. Dios quiere continuar haciendo esos milagros en la vida de cada uno de nosotros y a través de sus instrumentos, que eres tú y que soy yo. Amén. Él va a venir triunfantemente. Nosotros tenemos como su iglesia, como esas vírgenes sabias, estar preparados. Tener aceite de sobra en nuestras lámparas para que no se agote ese aceite, para que nuestra lámpara no se apague, como escuchamos la prédica de Víctor hace una semana. Es importante tener aceite extra en nuestra lámpara, significa estar llenos de fe, estar llenos de esperanza, estar llenos de esa expectación de que Dios tiene cuidado de mí, de que Él tiene control de las situaciones y de las circunstancias del mundo y de que Él
ha triunfado. Apocalipsis 19:6 dice, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esto es la revelación que Juan tuvo acerca de lo que iba a acontecer. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, mantener esa expectación y gritar esas buenas nuevas de nuestro Dios a los cielos y a la tierra. Nosotros somos llamados a ser atalayas de Dios en este tiempo. Atalaya de Dios significa que estoy escuchando de lo que Dios está diciendo en este momento. ¿Qué es lo que Dios quiere y tiene para mi vida? Pero una atalaya es una persona que está despierta. Una atalaya es aquella persona que tiene los ojos abiertos. Una atalaya es aquella persona que es colocada sobre un torreón, sobre un lugar alto, para ver qué es lo que está pasando alrededor de ese campo. Si ustedes se recuerdan o se imaginan, una fortaleza, una ciudad era fortificada. Y cada cierto tiempo había un torreón donde era colocado precisamente este atalaya para ver qué es lo que venía hacia la ciudad y dar esa voz, ese grito de alarma en el caso de que observara que eran enemigos o que era un ejército que iba a pretender atacar. Esa es la función de nosotros. Un atalaya tiene que estar despierto. Un atalaya tiene que tener los ojos bien abiertos. Un atalaya tiene que tener buenos oídos para escuchar. Un atalaya tiene que tener una sensibilidad, porque si la tierra se mueve, cuando viene un estruendo de muchos caminando, corriendo, como caballos, como un ejército, como carros, lo primero que se va a escuchar es cierto temblor en la tierra. Eso es lo que hace una atalaya y es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer en este tiempo y en este momento. No es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar acomodados, es tiempo de buscar la presencia y el rostro de Dios, dice la palabra. Así que, cerrando con este mensaje, mi pregunta que yo tengo para ti en esta mañana, en este día es, ¿qué harás tú con este hombre? ¿Qué harás tú con Jesús? De la misma manera que estos hombres dijeron, ¿qué haremos con este hombre? Dios te está preguntando y te está diciendo, ¿qué harás tú con mi Hijo Jesucristo? ¿Cómo responderás tú a su llamado que Él tiene para ti? Para que Él quiera lo que quiera para ti, para cumplir su propósito en tu vida. ¿Serás de sus seguidores? ¿Te convertirás de su seguidor en su discípulo? ¿Y te convertirás de su discípulo en su amigo, en el que Él pueda confiar aquellos secretos? Lo que Él quiera hablarte a ti de tú a tú. Hay diferentes niveles. ¿Cuál es el nivel que nosotros vamos a decidir y vamos a escoger? ¿Ser de los que se quedan viendo? ¿Ser de los creyentes que solo le siguen de lejos? Entonces hay un proceso de crecimiento que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Aunque este hombre natural se vaya deteriorando, dice, nuestro hombre interior debe de ir creciendo de día en día. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, número 1, ¿te convertirás tú en su seguidor? ¿Te convertirás tú en su discípulo? ¿Te podrás llegar a convertir tú en su amigo íntimo? Pedro, Jacobo y Juan fueron llamados y fueron partícipes de la revelación de la transfiguración de nuestro Señor en el monte. No todos fueron llamados a tener esa experiencia divina de ver esa revelación de quién era Jesucristo. Pero cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad porque Dios quiere revelarse a nosotros. El otro grupo es el de los incrédulos, el de los indiferentes o, peor aún, aquellos que lo atacan, que lo persiguen y que se ponen de acuerdo con las huestes de maldad para oponerse al reino de Dios. Escoge pues tú, dice la palabra, entre la vida y entre la muerte, entre la bendición y entre la maldición, que hoy pongo por testigos a los cielos y a la tierra delante de ti para que tú escojas. Mira que te mando que escojas la vida y la bendición. Dios es generoso, Dios es misericordioso, Dios es Dios de segundas y de terceras oportunidades.
Y si tú has caído, si tú te encuentras postrado, si tú te encuentras desfallecido, hoy es el día de tu llamado. Hoy es el día de tu esperanza. Hoy es el día en que Dios se está presentando delante de ti y te dice, levántate, hijo mío, levántate, hija mía, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de vida, planes de bendición. ¿Lo recibes? Es un tiempo entonces de que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Te convertirás tú en ese adorador de Dios? Para entender entonces lo que Él tiene y quiere para ti, lo que Él tiene para tu nación, para que tú intercedas por tu familia, para que aquellos que no le conocen, de los cercanos tuyos, le vengan y le conozcan, para que todos aquellos que no han escuchado las buenas nuevas de salvación a través tuyo puedan ser predicadas esas palabras. Que reine Dios en nuestras vidas. Hoy es un tiempo en el cual nosotros vamos a entrar en un periodo hermoso, bello, especial, que es la celebración del nacimiento de aquel Mesías prometido. Hoy es un tiempo de que cada uno de nosotros, como dice la palabra, deberíamos de doblar nuestras rodillas y deberíamos de rededicar nuestras vidas nuevamente al Señor. La palabra en Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, después de que Jesús se ofreció voluntariamente como el Cordero perfecto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi oración es que si tú no has doblado tus rodillas aún y no le has hecho a Él el Señor y Salvador de tu vida, hoy es el tiempo para que tú tengas esa oportunidad. Y si tú te has alejado y te has enfriado y has caído, como la jerga utiliza ese término, ese nombre, te has peleado con Dios y te has ido a ese lugar, a ese país lejano como ese hijo pródigo, Dios te está diciendo regresa a la casa de tu Padre Celestial. Así que yo quiero invitarte para que ahí donde tú estés, hagamos esta confesión con nuestra boca. Señor Jesús, creo que tú eres el Señor, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que tú moriste por mis pecados y que Dios te levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y ahora tú estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento, Señor, de mis pecados. Hoy por fe te recibo como mi Señor y como mi Salvador, renunciando a cualquier otro señorío que no sea el señorío de Jesús en mi vida. Cúbreme, Señor, con tu sangre preciosa. Cubre a mi familia con tu sangre preciosa. Cubre esta nación Guatemala con tu sangre preciosa. Y no te olvides de tu creación, el mundo entero. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te bendecimos rica y abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra que hemos recibido en esta mañana, y de verdad que nos confronta y nos invita a cuestionarnos, a hacernos esa pregunta de quiénes seremos, de qué clase de gente seremos nosotros. Y desde ya sé que no soy yo la única, sino que muchos que estamos escuchando en esta mañana podemos decir que somos de los que creemos en ti, Señor. Creemos y confiamos plenamente que tú eres un Dios bueno y que tú cumples tu palabra y cumples todo lo que tú has prometido. Así que hoy le damos gracias al Señor que esa palabra se quede en esta semana como una meditación diaria, para que podamos, de la mano del Espíritu Santo, terminar de recibir esa revelación que el Padre quiso traernos en esta mañana. Así que le damos gracias al Señor. Y tan importante como la palabra es lo que sigue ahora, y vamos a tener un tiempo, vamos a recibir ahorita en pantalla la forma como estamos recibiendo los diezmos y las ofrendas, para lo cual quiero
dar las gracias, porque sabemos de la fidelidad de los miembros de Llaves de Sión que han estado depositando y trayendo o llamando a la iglesia para que se vaya a recoger los diezmos y las ofrendas y aún las primicias y las semillas que el Señor ha puesto en sus corazones. Y decirles que con estos diezmos, estas ofrendas y todo esto que entra a la iglesia, hemos tenido la bendición de poder sembrar en muchos ministerios y aún en miembros de la congregación. Y ahora, después de cómo está la situación en toda la nación de Guatemala, también hemos tenido la oportunidad y la vamos a tener en el futuro próximo cercano, de poder sembrar en esos lugares que tienen tanta necesidad y que aún el día de hoy se encuentran anegados. Así que pronto tendremos todas esas fotografías de los lugares a donde podremos extendernos y de los cuales ustedes son parte activa en estas siembras y en estas ofrendas, de extendernos a los hermanos en toda la nación de Guatemala, y que estoy segura que el Señor traerá una recompensa al 100 por 1 en la cuenta de cada uno de los sembradores de los que me escuchan y están viendo en esta mañana. Quiero aprovechar para orar por cada uno de los sembradores, de los diezmadores. Así que ahí donde usted está, si usted tiene lo que representa sus ingresos, tómelo ahí en su mano y vamos a hacer esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque reconocemos que tú eres el dador de la vida, pero también, Señor, tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, por esos trabajos. Gracias, Señor, porque tú bendices la obra de las manos de cada uno de los que hoy escuchan y están viendo. Gracias, Señor, porque tú has puesto alimento en cada uno de esos hogares, Señor, en cada una de esas mesas. Gracias, bendito Dios, porque tú traes, Señor, la respuesta de oración de esas necesidades de trabajo para cada uno de los que hoy nos escuchan y nos ven. Padre bendito, hoy te damos gracias porque creemos que tú sobreabundas en la cuenta de esta iglesia, Señor, pero también en la cuenta de cada uno de los sembradores, Señor. Así que te damos gracias por ello, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a continuar con nuestra agenda semanal. La vamos a poner ahorita en pantalla. Quiero contarles que tenemos actividades casi todos los días de la semana que son para bendición y edificación del cuerpo de Cristo. Así que si usted quiere ser parte de eso, en cada una de ellas va a ver usted un número telefónico al cual usted se puede comunicar y decir que quiere y poder ser parte de esta bendición, y se le va a agregar para que usted entre en las actividades y sea bendecido, bendecida. Y hemos finalizado el día de hoy el servicio, y para ir cerrándolo, quiero hacer una bendición para cada uno de los que están hoy escuchando y viendo esta transmisión. Así que ahí donde usted está, Padre bendito, yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos, Señor, oramos que tu favor, tu gracia y tu misericordia están sobre cada uno de ellos. Dios Todopoderoso, que tú pones favor y gracia delante de ellos. Gracias, Señor, porque
la salud, el bienestar y la sanidad divina son, Señor, por señal en ellos. Gracias, Señor, porque tú los has guardado y tú, Espíritu Santo, eres su consolador, quien les guías por sendas de justicia por amor a tu nombre. Así que en esta semana hablamos que la bendición tuya es sobre cada una de estas casas, Señor, de sus hogares, y la sanidad y la salud perfecta por señal en las vidas de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.